Hay profesiones, hay profesiones que parecen especialmente propensas a los finales violentos o, por ejemplo, a los suicidios en extrañas circunstancias. Yo creo que los periodistas de investigación aquí ocupan el primer puesto, a lo mejor seguidos de antiguos espías o personajes que hayan tenido algo que ver con los servicios de inteligencia. Científicos ha habido bastantes y algunos de esos casos los hemos contado en Días Extraños, científicos que investigaban con cosas, peligrosas. Pero también hay otro colectivo que de vez en cuando salta a los titulares por una de estas desgraciadas noticias. Los banqueros, los grandes ejecutivos de grandes instituciones financieras, en especial aquellos que se ven envueltos o salpicados por algún tipo de escándalo. Hace unos años hubo una auténtica oleada a nivel mundial. Prácticamente llovían banqueros de las azoteas de lugares como la City londinense. Incluso aquí en España hemos tenido algún caso. Y hoy vamos a hablar de uno especialmente misterioso y que de hecho toca de refilón a nuestro país. Y lo vamos a hacer con Alberto Ausín, que ya sabéis que es el autor del libro Italia Siniestra y que de tanto en tanto pues viene a contarnos historias más o menos truculentas, pero siempre interesantes, ocurridas en este país. Alberto Ausín, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Hola Santi, muy buenas. Estoy encantado de estar aquí contigo como siempre y de poder charlar un ratito más con toda la audiencia de Días Extraños. Pues un placer para todos nosotros tenerte de nuevo aquí y vamos a empezar, si te parece, con la historia, y creo que es conveniente que comencemos ubicándola, porque esta historia, una historia muy italiana, ya lo veréis, esta historia tiene lugar en un lugar de Italia muy particular, en Siena. Yo de Siena tengo que confesar que conozco poco o nada, más que nada la referencia a la carrera de El Palio, que es bastante más que una carrera de caballos, es un día en el que la ciudad se vuelve completamente loca. Pero Siena, Alberto, Siena es bastante más que esta carrera medieval. Pues así es, Siena es una ciudad muy particular, como has dicho. Al mismo tiempo es una ciudad bastante pequeña, tiene aproximadamente 54.000 habitantes, es la capital de la provincia homónima, Siena, capital de la provincia de Siena, y está en la región de la Toscana. Pero es verdad que la ciudad de Siena tal vez no sea la más conocida de la Toscana, también porque está un poco apartada de Florencia, que es la ciudad más conocida de esta región y una de las más conocidas y más turísticas de toda Italia. Siena tampoco tiene la Torre de Pisa, ni el aeropuerto de Pisa, que es el aeropuerto más importante de toda esta región, en la que yo vivo, además, tengo esta suerte. Anda. Y sí, yo vivo además concretamente en Pisa. Uh-huh. Así es que desde aquí mucha gente llega aquí en avión a Pisa, ven la torre, luego van a Florencia. Se hacen la consabida foto. Esa es imprescindible, la foto agarrando la torre para que no se caiga. Y luego van a Florencia y luego, pues hombre, Lucca, San Gimignano, algún sitio así famoso. Y luego ya pues o vuelven a casa o van a ver otras partes de Italia, porque Siena digamos que está un poquito más a desmano. Pero lo cierto es que es una ciudad maravillosa, encantadora, preciosa, una ciudad de origen romano, pero que digamos que comenzó a tener su desarrollo principal a partir de la época medieval y sobre todo a partir del Renacimiento. Y tiene uno de los monumentos más impresionantes que yo he visto nunca, que es la Piazza del Campo, que es precisamente donde se corre el Palio de Siena, que es esta carrera de caballos, que se corre, además los jinetes corren la carrera a pelo. Es una carrera muy rara además porque el circuito es un circuito urbano, se corre dentro de esta plaza, con unas esquinas, con unas curvas, digamos, tremendas, y todo esto bajo la impresionante mole de la Torre del Mangia, que sería, digamos, el palacio de los gobernadores de Siena,
una torre de casi 100 metros de altura. Además, creo que esto del Palio de Siena ha aparecido alguna vez en alguna película de James Bond, del último James Bond, de Daniel Craig. Y además, una cosa muy muy importante a tener en cuenta con respecto a Siena es que Siena alberga el banco en activo más antiguo del mundo, llamado Monte dei Paschi di Siena, que se fundó en 1472 en un primer momento como un monte de piedad, es decir, una especie de casa de empeño para gente con pocos recursos económicos, pero que luego se convirtió en un banco propiamente dicho, y precisamente por esto se le considera el banco en activo, eso sí, más antiguo del mundo. Claro, este banco tan potente, que llegó a ser, luego hablaremos sobre esto, el tercer banco más importante de Italia, en una pequeña ciudad de la Toscana de 54.000 habitantes, pues es el corazón, ¿no? Digamos que es que bombea la sangre de toda la economía de Siena, de buena parte de la Toscana y en parte también de buena parte de Italia. Y por hacer una comparación, digamos que pues el Monte dei Paschi sería a Siena lo que el Banco de Santander a Santander. Banco fundado en una pequeña ciudad allá por 1857, el Banco de Santander, que actualmente es uno de los bancos más importantes de España y también del mundo. Y en esa ciudad, en esa institución financiera, de repente surge la noticia. Uno de los máximos ejecutivos, concretamente su jefe de comunicación, se suicida en la propia sede del banco. El 6 de marzo de 2013, los telediarios no es que abran con esta noticia, pero sí llama la atención que un dirigente del Monte dei Paschi di Siena, llamado David Rossi, se ha suicidado arrojándose desde la ventana de su despacho en el tercer piso de la sede central de este banco. Esta sede central se llama Rocca Salimbeni, es un palacio histórico precioso, y son las 8 de la tarde de este 6 de marzo del año 2013. Es una tarde un poco desapacible, llueve en Siena, ya es casi de noche, y de repente, pues este hombre, por lo que se ve, David Rossi, tiene 52 años, está casado, tiene una hijastra. Él es el jefe de comunicación del Monte dei Paschi di Siena y no se sabe muy bien por qué decide quitarse la vida, se arroja desde la ventana de su despacho y va a caer en un callejón lateral donde daba la ventana de su despacho, que en realidad en este callejón lateral es un callejón sin salida, el callejón Montepío, con una puerta que da a parte de las oficinas del Monte dei Paschi. Lo que ocurre es que David Rossi se suicida, se arroja al vacío desde el tercer piso. Son unos 15 metros de caída libre aproximadamente, que no está mal, pero tampoco es como si te tiras desde un 10º piso. Pues lo había pensado, que suicidarse de un tercero es bastante raro, ¿no? Es un poco extraño. Luego ya comentaremos un poco más en detalle cómo fue la mecánica, no la dinámica más bien de este suicidio. Pero bueno, para ir ilustrando un poco a los oyentes de tu podcast, Santi, hay que tener en cuenta que este callejón estaba siendo vigilado en aquel momento por una cámara de seguridad, de las 15 con las que contaba la sede central del Monte dei Paschi di Siena. Cuando David Rossi se suicida, se tira en mangas de camisa, lleva una camisa blanca que se distingue perfectamente en cámara, como todo su cuerpo, unos pantalones grises, unos zapatos de color negro. David Rossi queda tumbado boca arriba en el suelo, se da un golpe tremendo con las nalgas y después con la espalda y con la parte posterior de la cabeza contra el suelo. Y lo curioso es que no muere en el acto. De hecho, se ve claramente en las imágenes, de las que después hablaremos un poco más en profundidad, cómo David Rossi agoniza, está todavía vivo durante aproximadamente 20 minutos. Qué barbaridad. Una agonía terrible. De vez en cuando mueve los brazos, incluso llega a llevarse una de las manos a la boca. Está agonizando, está a punto de morir y efectivamente finalmente muere. Las imágenes muestran que nadie se acerca hasta el cuerpo durante 40 larguísimos minutos.
Lo increíble es que la persona que tenía que estar vigilando desde el búnker, desde dentro de la sede central del Monte dei Paschi di Siena, pues allí no se acerca nadie. Y este hombre que tenía que estar vigilando, por lo que se ve, no vio nada, porque no avisó a una ambulancia, no se acercó allí a ver qué es lo que pasaba. Pero lo que está claro es que en líneas generales los medios de comunicación repiten una y otra vez a partir de este trágico hecho que se ha tratado de un suicidio. Nadie sabe muy bien por qué David Rossi se ha quitado la vida, este jefe de la comunicación del Monte dei Paschi di Siena, seguramente pues por algún motivo personal, tendría problemas de algún tipo, pero se da carpetazo al asunto y sobre esta cuestión no se habla prácticamente más en los medios de comunicación y aquí termina la cosa. Este banco, el Monte dei Paschi, es uno de los grandes actores de las finanzas internacionales o europeas en este caso, que bueno, tiene relación y tiene lazos con un montón de instituciones bancarias y financieras en todo el mundo, incluido algún banco español. Claro, para poder hablar bien sobre toda esta cuestión, y ya que lo he mencionado antes, ahora lo vuelvo a sacar a colación, todo este embrollo, toda esta cuestión del, vamos a decirlo ya, del supuesto suicidio de David Rossi, comienza allá por el año 2007, es decir, antes de la crisis económica que comenzó en el año 2008 y que todos sabemos cómo fue y que todavía estamos padeciendo. Bueno, en el año 2007, cuando esta crisis más o menos se barruntaba, pero nos decían los políticos, los banqueros y en los medios de comunicación que no iba a haber ninguna crisis, que no había ninguna burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues un año antes aproximadamente de que empezase toda esta crisis económica del 2008, el Monte dei Paschi di Siena, digamos que dio uno de sus campanazos, ¿no? Uno de sus mordiscos supuestamente maravillosos dentro del mundo de las finanzas internacionales. Y aquí está íntimamente relacionado con toda esta cuestión el Banco de Santander. ¿Por qué? Porque en el año 2007 el Banco de Santander, entonces presidido por don Emilio Botín, llevó a cabo una de sus operaciones más ambiciosas, que fue realizar una OPA hostil sobre el 100% de las acciones de un banco holandés llamado ABN AMRO. El banco ABN AMRO holandés era un banco que estaba siendo tanteado por Barclays para comprarlo. Pero digamos que por ahí en medio se metió el Banco de Santander e hizo esta OPA hostil, es decir, que ofreció a los accionistas del banco holandés ABN AMRO una cantidad seguramente más alta de la debida por sus acciones, de manera que lo que quería el Santander era comprar todas las acciones del ABN AMRO, aunque los dueños del ABN AMRO no querían venderle el banco al Banco de Santander. En cualquier caso, el Banco de Santander, para llevar a cabo esta operación, tuvo que no la hizo sola esta operación. El Banco de Santander, junto con el Royal Bank of Scotland, el RBS, más un grupo de inversión llamado Fortis, con sede en Bélgica, finalmente adquirieron este banco holandés, el ABN AMRO, por nada más y nada menos que 70.000 millones de euros, que se dice pronto. No está mal. Es una barbaridad. Luego resulta que dentro del ABN AMRO, estos tres grupos, ¿no? El Santander, el Royal Bank of Scotland y el grupo de inversión Fortis, se repartieron el ABN AMRO, ya que los tres habían hecho esta operación, y al Banco de Santander le correspondió un banco del norte de Italia que estaba dentro de este banco holandés, un banco llamado Grupo Banca Anton Veneta. Entonces, el Santander se hace con el ABN AMRO, con una parte, y dentro de este ABN AMRO holandés hay un banco italiano, el Grupo Banca Anton Veneta. El 17 de octubre de 2007, repito, el 17 de octubre de 2007, el Banco de Santander dice: este banco del norte de Italia, el Grupo Banca Anton Veneta, vale aproximadamente 6.600 millones de euros. Justo entonces, el Monte dei Paschi di Siena se muestra interesado
en adquirir el grupo Banca Antón Veneta al Banco de Santander, porque el Monte dei Paschi di Siena quería expandirse y quería convertirse, con la compra de este banco del norte de Italia, en el tercer banco más grande de Italia. ¿Qué ocurre? Pues que las negociaciones entre el Santander y el Monte dei Paschi para comprar el grupo Banca Antón Veneta se llevan principalmente por vía telefónica, algo que es un poco raro, pero bueno. Y resulta que apenas 20 días después de que el Santander dijese que el grupo Banca Antón Veneta valía unos 6.600 millones de euros, más concretamente el 8 de noviembre de 2007, el Monte dei Paschi de Siena paga al Banco de Santander 9.000 millones de euros por el grupo Banca Antón Veneta. O sea que estamos hablando de una diferencia y de unos beneficios netos para el Santander de 2.400 millones de euros en apenas 3 semanas. O sea que para el Santander, el grupo Banca Antón Veneta, el 17 de octubre de 2007, valía 6.600 millones de euros. Pero ese mismo Banco de Santander le vende el grupo Banca Antón Veneta al Monte dei Paschi di Siena por 9.000 millones el 8 de noviembre de aquel mismo año. No está mal el negocio. Bueno, es un negocio redondo. Así es que aquí tiene que haber algo un poco extraño porque no se acaba de entender el asunto. Ahora, para aclararlo un poco, habría que pensar quiénes fueron los que llevaron a cabo la operación. Porque por parte del Banco de Santander, digamos que el principal artífice de esta operación de compraventa fue el señor Emilio Botín, y su representante en Italia, otro poderoso banquero llamado Ettore Gotti Tedeschi. Pero por parte del Monte dei Paschi di Siena, el presidente de este banco toscano era un tal Giuseppe Mussari, que digamos que era un hombre, un advenedizo, un hombre bastante aprovechado, que ni siquiera era de Siena, él era calabrés, y que había terminado encabezando este banco, el Monte dei Paschi di Siena, gracias a los contactos y las influencias, sobre todo políticas, que él había ido acumulando con el paso de los años. Y digamos que al final podría dar incluso la sensación, él apremió al Consejo de Administración del Monte dei Paschi di Siena para llevar a cabo esta compra del grupo Banca Antón Veneta al Banco de Santander, pero da la sensación de que alguien le decía qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que tenía que dejar de hacer, porque Giuseppe Mussari tampoco era ni un financiero, ni un banquero, ni un hombre de negocios, aunque le habían colocado allí. Pero claro, aquí uno se tendría que preguntar, bueno, esta es una operación a 5 bandas. Estamos hablando del Banco de Santander en España, del Royal Bank of Scotland en Escocia, del grupo de inversión Fortis en Bélgica, de un banco holandés que es el ABN AMRO y de 2 bancos italianos, el grupo Banca Antón Veneta y el Monte dei Paschi di Siena, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo, digamos que algo tendría que decir sobre esta operación. Y sin embargo, el Banco Central Europeo, entonces presidido por Jean-Claude Trichet, dijo: perfecto, no hay ningún problema, esta operación puede seguir adelante. A lo mejor en el Banco de España dijeron: oye, esto de sacar 2.400 millones de euros de beneficio en 3 semanas, nosotros no vamos a decir nada, pero tal vez el Banco de Italia algo tendría que haber dicho. Entonces el presidente del Banco de Italia era Mario Draghi. Bueno, pues Mario Draghi y el Banco de Italia dijeron: aquí no hay ningún problema, la operación se puede realizar, adelante y ya está. Y de hecho, gracias a esta operación, el Monte dei Paschi di Siena se convirtió en el tercer banco más grande de Italia, y en aquel momento, en 2007, justo antes de que llegase la crisis económica de 2008, parecía que el Monte dei Paschi había hecho la jugada perfecta, aunque la había pagado bastante cara, pero daba la sensación de que iba todo a las mil maravillas. El mundo de las finanzas internacionales está lleno de sutilezas, de complejidades, de cosas que se nos escapan, obviamente, a los profanos. Y esta operación no es menos, porque a lo mejor las cosas no eran exactamente lo que parecían, ¿verdad, Alberto? Así es.
Lo que sucede es que esta operación de la que acabamos de hablar, de compraventa de este grupo Bank Anton Veneta, que en un primer momento parecía maravillosa, cuando comenzó la crisis económica en 2008, se demostró una operación realmente desastrosa, casi criminal, vamos. Este hombre, David Rossi, uno podría pensar que el jefe de comunicación de un banco, de un gran banco, pues hombre, es un ejecutivo importante, pero tampoco importantísimo. Sin embargo, o sea, que no está, digamos, en la pomada de los asuntos, sino que sencillamente es la voz del banco. Exactamente. Sí que es verdad que, a fin de cuentas, manejan capitales muy grandes, reparten mucho dinero, sobre todo en publicidad institucional. Bueno, no hay más que ver la televisión o escuchar la radio, porque nos están bombardeando todos los días con los grandes grupos bancarios, que compra mis productos, que si ahora tengo un podcast, que si mira estos vídeos, luego incluso la liga de fútbol se llama, la patrocina un banco, e incluso el Monte dei Paschi di Siena, a alguno le sonará, llegó a tener un equipo en primera división, el equipo de fútbol de Siena, que estaba súper patrocinado por el banco, y también el de baloncesto, que de hecho llegó a jugar varias finales de la Euroliga, ¿no?, de la Copa de Europa de baloncesto. Entonces, David Rossi no estaba del todo en la pomada, pero digamos que era una de las pocas personas que trataba de tú a este presidente un tanto advenedizo del banco, Giuseppe Mussari. Su relación era muy estrecha, eran muy amigos. Lo que ocurrió realmente es que esta operación de compraventa entre el Monte dei Paschi di Siena y el Banco de Santander fue un desastre. Supuso, de facto, casi la quiebra del Monte dei Paschi di Siena. El Monte dei Paschi no quebró porque, como sucedió en España también con muchos bancos, finalmente el Estado italiano tuvo que inyectar, rescatar el Monte dei Paschi para que no se hundiese por completo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, Santi, que el Banco de Santander dice, este banco del norte de Italia vale 6.600 millones de euros y a las 3 semanas el Monte dei Paschi di Siena lo compra por 9.000 millones de euros. Pero es que luego, cuando los contables del Monte dei Paschi di Siena empiezan a mirar los papeles, dicen, oiga, es que este grupo que hemos comprado, este banco del norte de Italia, no es que valga 9.000 millones de euros o 6.600 millones de euros, es que tiene un pasivo, tiene unas pérdidas de 7.000 millones de euros. Con lo cual, el Banco de Santander y el señor Botín nos han colado un gol por la escuadra en el minuto 98 y marcado con la mano. O sea, nos han destrozado, nos han colado aquí un pufo increíble. Hasta el punto de que en apenas 6 meses las acciones del Monte dei Paschi di Siena perdieron el 50% de su valor en el año 2008. Y no solo eso, sino que en el año 2009, cuando la cosa estaba cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor, el entonces presidente del banco, del Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari, dijo, bueno, a ver, para que no nos intervengan y para no tener que pedir un primer rescate, que de todas formas finalmente pidieron, tenemos que deshacernos de parte de nuestras deudas y de parte de nuestras pérdidas, porque si no, como las autoridades se enteren de la cruda realidad, nos caemos con todo el equipo. Y lo que hicieron fue ya una operación de ingeniería financiera de estas que ya no sabes muy bien qué pensar. Cogieron toda la deuda que tenían, todos los pufos, por decirlo así, hablando mal y pronto, y se los encasquetaron a un banco de inversión japonés llamado Nomura, que en realidad, no, pero el banco Nomura sabía perfectamente lo que hacía. Decía, bueno, sí, tú me das tus pérdidas para que luego tú, cuando presentes tus balances fiscales, estas pérdidas, estos pasivos, no los vas a presentar, pero eso sí, yo te los voy a devolver, lógicamente, y además, mientras estas pérdidas estén dentro de mi entidad, me vas a pagar unos intereses mensuales bestiales. Y efectivamente, así lo hicieron. Entonces, claro, cuando tiene lugar el suicidio de David Rossi, es un momento en el que empiezan, porque todo esto comienza en el año 2007, empeora en el 2008 y en el 2009, pero no se empieza a saber la realidad, no se empieza a saber la verdad de lo que había ocurrido hasta finales del año 2012 y hasta principios del año 2013. Ahí está parte de la clave de esta cuestión. E incluso hay quien apuntó
que tal vez David Rossi, como era el responsable de comunicación del Monte dei Paschi, tal vez era él mismo, y tenía muchos contactos con periodistas, el que estaba filtrando parte de estos escándalos, o la parte que más le interesaba a él, a la prensa. Y claro, empieza a haber ahí un ruido y un run run impresionante. Entonces, si nos abonásemos a la hipótesis del suicidio, ¿por qué se habría quitado la vida David Rossi? Pues vamos a ver. No se sabe a ciencia cierta por qué se suicidó, pero vamos a... En primer lugar, tenemos que poner en duda realmente que se suicidase por una serie de cosas que comentaremos después, pero algo ocurrió muy importante dentro de la vida de David Rossi, que digamos que le cambió completamente los esquemas. Él era un ejecutivo muy importante, era un hombre frío, era un hombre calculador, era un hombre que manejaba bastante dinero y que tenía bastante poder dentro del banco. Y sin embargo, el 19 de febrero de 2013, pues apenas unos pocos días antes, ni 15 días antes de que decidiese suicidarse, la policía registra su casa y su despacho dentro del banco. ¿Por qué motivo? Pues porque a partir de estos escándalos financieros, a partir del escándalo de la compra del grupo Bank Anton Bennett al Banco de Santander, a partir del escándalo del banco de inversión Nomura, las autoridades estaban intentando encontrar algún hilo del que tirar. Para entonces, para febrero de 2013, Giuseppe Musari ya no era más el presidente del Monte dei Paschi, era el expresidente, ya le habían acusado de varias cosas, ya le estaban investigando, pero digamos que dentro del banco, aunque tal vez David Rossi no era el ejecutivo más importante, sí que sabían las autoridades que David Rossi tenía una relación muy íntima, muy personal con el ya expresidente del Monte dei Paschi. Lo curioso es que cuando la policía registra tanto su casa como el despacho, allí no encuentran nada, ni tampoco le acusan de nada. Pero David Rossi cada vez está más nervioso. Con su mujer y con su hijastra empieza a decir que le vigilan, incluso procura no hablar en casa sobre temas del trabajo, porque cree que le están vigilando, que tal vez la policía haya puesto micrófonos en su casa. Y este nerviosismo, este estado de nervios, no deja de incrementarse, no deja de aumentar. Y 2 días antes de que David Rossi se suicidase, le envía al administrador delegado del banco, que acababa de entrar, que era un tal Fabrizio Viola, que era uno de estos tiburones acostumbrados a despedazar bancos, a despedir trabajadores, a cerrar sucursales, que le habían puesto allí precisamente para eso, después del rescate por parte del Estado, ¿no? Para sanear un poco el Monte dei Paschi. Pues David Rossi, muy nervioso, el día 4 de marzo, le manda varios correos electrónicos. Y en uno de estos correos electrónicos le dice al administrador delegado del banco que él está pensando en ir voluntariamente donde los magistrados que están llevando este caso, ¿no?, de la quiebra del Monte dei Paschi, a contarles todo lo que sabe. Con lo cual aquí ya hizo una declaración de intenciones, David Rossi. Y luego le mandó otro correo electrónico diciendo que estaba hecho un manojo de nervios, que no sabía muy bien qué hacer ni qué pensar, que estaba muy preocupado, y llegó a escribir explícitamente: ayudadme por favor, que si no me suicido. Y 2 días después, David Rossi efectivamente se suicidó. En cualquier caso, habría que hablar aquí también, siempre el 4 de marzo, de un tercer correo electrónico, porque parece que David Rossi, después de tantos nervios y de mandar estos correos electrónicos un tanto que mostraban su estado de nerviosismo y sus debilidades, llegó un momento en el que finalmente mandó otro correo electrónico, el último, donde dijo: mira, oye, que lo he pensado mejor, perdóname, que es que estoy muy nervioso, estoy preocupado, pero vamos, que si además han registrado mi casa y mi despacho, no han encontrado nada, pues es que no tiene ningún sentido que yo haga una declaración espontánea, que vaya allí a contar nada, con lo cual, olvídalo, perdóname, déjalo estar. Pero
David Rossi apenas 2 días después se arroja por la ventana de su despacho en la sede central del Monte dei Paschi di Siena. Se arroja, o parece que se arroja, porque hay personas, en este caso la propia familia del difunto, que no están nada de acuerdo ni con la hipótesis del suicidio ni con la investigación y consiguen que se reabra. Efectivamente, y esta reapertura del caso surge más que nada a partir del momento en el que se hace público el vídeo que apuntaba a ese callejón, el callejón Montepío junto al banco, que es el vídeo que muestra efectivamente cómo, bueno, no lo muestra por completo, pero es el vídeo que muestra parte de la dinámica del supuesto suicidio de David Rossi. Curiosamente, como he dicho antes, el Monte dei Paschi di Siena tenía 15 cámaras de vigilancia, entre cámaras exteriores e interiores, vigilando aquel día. Un banco, a fin de cuentas. 15, que oye, no está nada mal, ¿no? Claro, más una persona que tenía que estar vigilando desde el búnker, que aparentemente pues no vio nada de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Pero para ilustrar un poco a los oyentes de Días Extraños lo realmente extraño que es este suicidio, el vídeo es muy curioso, porque este vídeo comienza, el vídeo sobreimpreso tiene la hora y la fecha, 6 de marzo de 2013, la hora son las 7:59 23 segundos de este 6 de marzo del 2013. Entonces, de repente, se ve caer un cuerpo desde las alturas, no se ve la ventana, simplemente se ve el muro, y se ve caer un cuerpo al vacío. Pero la primera cosa ya bastante extraña es que David Rossi cae al vacío de cara a la pared. Claro, y yo me pregunto, bueno, ¿qué clase de suicida es el que se pone a hacer cabriolas, ¿no? Se pone a hacer volteretas o se pone a hacer contorsionismo en el momento de suicidarse? Porque si tú te subes a una ventana o a un balcón desde un tercer piso, que tampoco es una altura enorme, y te arrojas al vacío, lo normal es que caigas con la espalda dando hacia el muro desde el que te has tirado, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, David Rossi cae al vacío de cara a la pared. Después se ve claramente cómo tiene la camisa por fuera. Pero bueno, esto puede ser un detalle nimio, ¿no? Y luego él permanece allí tendido durante 40 minutos. Durante 20 minutos está agonizando. Y solo al final termina muriendo, pero por allí no se acerca nadie. Lo curioso es que la cámara de vigilancia sí que muestra claramente que al final del callejón, que repito es un callejón sin salida, al final de este callejón se ven pasar durante estos 40 minutos unas luces. A veces parecen las luces de los faros de un coche, a veces parecen las luces de los frenos de un coche. Como si algún vehículo estuviese pasando por allí de manera repetidas veces, o incluso tal vez como si algún vehículo estuviese allí aparcado, tal vez impidiendo que nadie entrase en este callejón sin salida. Pero es que además resulta que en un momento determinado se ve cómo entra alguien, como alguien más que entrar se asoma al callejón, se ve claramente en las imágenes. Sí, se ve alguien que desde el fondo del callejón se asoma y después este mismo alguien desaparece. No es que se marche por donde ha venido, sino que la imagen desaparece, como si fuese un fantasma. Tal vez como si alguien hubiese manipulado el vídeo, tal vez. Pero es que después se ve algo prácticamente igual. Apenas 3 minutos después entra otra figura por el fondo del callejón que se asoma. Esta figura parece que va hablando por teléfono o que lleva algo pegado a la oreja. No se distinguen, en cualquier caso, quiénes podían ser estas personas, porque era una tarde lluviosa, este es el fondo del callejón, está muy oscuro, lleva una capucha, tal vez un gorro, y esta figura sí que se la ve entrar, por narices ha tenido que ver el cuerpo tendido en el suelo, que además lleva una camisa blanca, unos instantes después a esta figura sí se la ve salir por donde ha entrado. Y luego se sabrá que esta persona que iba hablando por teléfono no fue la persona que finalmente llamó a la ambulancia. Pero bueno, por si esto no fuera suficientemente extraño,
cuando David Rossi ya yace muerto en el frío suelo después de supuestamente haberse suicidado, en las imágenes se ve perfectamente como un objeto pasa volando de derecha a izquierda por la imagen y en un primer momento pues no se sabe muy bien qué es ese objeto, pero después los investigadores descubren que ese objeto que ha salido volando y que se ve claramente en las imágenes es la caja del reloj que llevaba David Rossi, que por lo que se ve pues tardó unos 30 minutos más que su dueño en decidir suicidarse. O sea que David Rossi se suicidó a eso de las 8 de la tarde aproximadamente, mientras que el reloj de David Rossi decidió volar desde su despacho hasta el callejón aproximadamente 30 minutos después. Pues demasiadas anomalías, me parece a mí. Así que a lo mejor deberíamos comenzar a considerar la hipótesis del asesinato. Y en ese caso, ¿por qué? Claro, ¿por qué lo mataron? Pues esto es algo que en cualquier caso no se sabrá nunca. Primero tendríamos que decir, vamos a pensar que fue un homicidio o un asesinato y no un suicidio, y en este caso vamos a intentar averiguar por qué lo mataron. ¿Por qué no se sabrá nunca en cualquier caso? Pues no se sabrá nunca porque de las 15, como en un primer momento el caso se cerró y se dio por supuesto que había sido un suicidio, nadie continuó investigando la pista de un posible homicidio o asesinato. ¿Qué ocurre cuando se reabre el caso? Que la familia insiste y dice, bueno, vamos a ver a ver qué han recogido las otras 14 cámaras de vigilancia, a ver, eran las 8 de la tarde, el banco llevaba cerrado al público muchas horas y podríamos saber quién estaba, quién no estaba en el banco. ¿Qué ocurre? Pues que como se consideró desde un primer momento un suicidio, las imágenes de las otras 14 cámaras de vigilancia ya habían sido borradas. Vaya, qué conveniente. Y no solo eso, sino que es que las únicas imágenes que se conservan de ese día, que son las de la cámara que daba al callejón, lo único que se conserva de la grabación de esa cámara durante aquel día es el periodo de tiempo que va desde apenas un minuto antes de que David Rossi se tirase al vacío, se arrojase al vacío, hasta justo el momento en el que llegan los medios de rescate y de hecho ni siquiera se ve a los médicos, a la ambulancia llegar al callejón. Eso es lo único. De las 15 cámaras de grabación de ese día, lo único que se conserva es precisamente esto. Después dijeron los familiares, oiga, ¿por qué no investigan ustedes si alguien entró en el callejón hablando por teléfono? ¿Por qué no investigan ustedes los repetidores, las antenas, las células de los teléfonos móviles que estuviesen funcionando en aquella zona aquel día, a aquella hora? Pero claro, luego dijeron las autoridades, desgraciadamente ha pasado tanto tiempo que esos datos ya han sido borrados y no se pueden recuperar, claro, no se pueden recuperar. Y después dijeron, bueno, ¿y por qué no investigan ustedes un poco más a fondo la autopsia que se le hizo a David Rossi? Porque claro, las nalgas de este hombre pues estaban hechas polvo, la parte posterior de la cabeza también, la espalda también, pero se ve claramente en las imágenes cómo se golpea. Se ve que en la cara no se hace absolutamente nada. Pero resulta que David Rossi tenía el tabique nasal roto. Resulta que David Rossi tenía una inflamación testicular brutal, como si alguien le hubiese propinado una patada, un puñetazo o un golpe de algún tipo. Resulta que tenía laceraciones prácticamente por todo el cuerpo. Y no solo eso, sino que tenía una marca, dos marcas en realidad, casi dos cortes muy profundos en la muñeca izquierda, como si alguien le hubiese retorcido ese brazo y la muñeca detrás de la espalda, precisamente la muñeca en la que llevaba el reloj, alguien que le hubiese arrancado el reloj, ¿no?, haciendo gran fuerza, de manera que precisamente por eso la caja del reloj quedó en el despacho. Alguien estuvo allí en el despacho durante un tiempo, si hipotéticamente a este hombre lo asesinaron, y luego pues dijeron, bueno, pues voy a coger la caja del reloj y la voy a tirar al callejón, que es algo que se ve perfectamente. Claro, la cuestión, como tú muy bien decías, Santi, sería, bueno, ¿y por qué mataron a este hombre? Vamos a decir, supuestamente mataron a este hombre.
Pues realmente es muy, muy, muy complicado de saber. Pero tal vez fuese una advertencia, un aviso a navegantes. David Rossi tenía muy buena relación con el expresidente del Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari. Él había estado en el banco durante todos los grandes escándalos que casi hicieron quebrar este banco. No quebró porque el Estado italiano lo rescató. Cuando él dijo, y lo puso negro sobre blanco en una pantalla de ordenador, eso sí, que iba a ir a hablar voluntariamente con los magistrados para contar todo lo que sabía, y cuando además él dijo, ayudadme que si no me suicido, tal vez alguien pudo pensar, cuidado porque este hombre sabe mucho, sabe muchas cosas sobre el expresidente, sabe muchas cosas sobre el banco y parece que está dispuesto a contarlas, no sé si todas, pero al menos sí unas cuantas. Y además, tú, Santi, que eres un experto en conspiraciones, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero si uno está metido en temas turbulentos, truculentos, peligrosos, yo creo que es muy bueno que no pongas por ninguna parte y no decir y que nadie te escuche que estás pasando una mala racha y que estás pensando en suicidarte, porque si no, a lo mejor estás dando alguna pista a los que te quieren mal. Desgraciadamente, yo creo que si te quieren quitar de en medio, lo hacen digas lo que digas. Hace muy poco, en la tercera hora, comentaba el caso de una activista que, temiendo por su seguridad personal, dejó testimonio de que no tenía depresión, ni la había tenido nunca, ni tomaba psicofármacos, ni había considerado jamás la idea del suicidio, que era una persona tremendamente feliz, que su casa era un búnker inexpugnable y que por tanto no iban a entrar ladrones para matarla y robarla. ¿Y qué sucedió? Pues que a los pocos días tuvo un fallo multiorgánico muy misterioso y falleció de todas maneras. Sí, eso es también así, pero en este caso tal vez la pista podría venir por aquí. Luego, claro, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es la siguiente. David Rossi tiene una imagen, en líneas generales, bastante positiva. Y desde que se ha ido tirando del hilo, digamos que él ha aparecido siempre como víctima. Y yo creo efectivamente que fue una víctima. Aunque se suicidó, vamos a decir que entre comillas, ¿no? Supuestamente pudieron haberlo asesinado tal vez. Pero también otras informaciones dicen que David Rossi era realmente no solo el jefe de comunicación, sino que era también un hombre que viajaba mucho en nombre del Banco Monte dei Paschi di Siena, principalmente de Siena a Suiza, también de Siena al Vaticano y más concretamente viajaba con bastante frecuencia a visitar a los diferentes presidentes del IOR, o sea, del Instituto para las Obras de Religión, más conocido habitualmente como el Banco Vaticano. Y de hecho se encontró una tarjeta de visita con un número de teléfono en su despacho. También se encontró una nota de suicidio en el despacho, esto sí que es verdad, pero la mujer de David Rossi siempre ha negado que esa nota la escribiese David Rossi, por lo menos voluntariamente, porque es que además dejó, digamos, 3 pistas David Rossi para dejar claro en esta nota, según su mujer, que le estaban obligando a escribir. Porque en esta nota, ella se llama Antonella, la llamaba Tina. Y David Rossi, a su mujer, jamás de los jamases la llamaba Tina. Nunca usaba este diminutivo con ella. En esta misma nota, él le pedía perdón y además le decía que la quería. Y la mujer siempre ha declarado que su marido, que era candoroso en gestos, pero era extremadamente frío de palabra. O sea, jamás le decía te quiero, nunca. O sea, ¿por qué se lo iba a poner por escrito en una nota si no se lo decía nunca? En una nota de suicidio. Y además le pedía perdón, que esto, ella decía que era un hombre extraordinariamente orgulloso, o sea que jamás de los jamases pedía perdón, y encontrar estas 3 incongruencias en una misma nota para ella era una cosa imposible. Pero es que además en el despacho había una tarjeta con un número de teléfono, que era el número de teléfono de Ettore Gotti Tedeschi, que era el jefe del Banco de Santander en Italia, que justo en aquel momento era el presidente del Banco Vaticano.
Con lo cual, la pregunta sería, ¿qué había detrás de aquellos 9.000 millones de euros que el Monte dei Paschi di Siena pagó al Banco de Santander? Porque fue la operación que efectivamente hizo quebrar a este banco toscano, al Monte dei Paschi. ¿De quién era aquel dinero? ¿Dónde terminó aquel dinero? ¿Cómo fue girando todo aquel dinero? Porque lo curioso, y ya esta es la última, tal vez la última pista, ¿no?, más interesante para tratar de averiguar qué pudo ocurrirle a este hombre, es que todas las personas relacionadas con este escándalo han terminado todos siendo juzgados. Pero te voy a decir una cosa, ninguno habla, ninguno dice nada, ninguno reconoce nada, y hasta el momento ninguno ha terminado en la cárcel. ¿Por qué? Porque son procesos muy largos, porque hay que, aunque se pierda en primera instancia, hay que recurrir, luego hay que preparar otro recurso, son procesos complejísimos. Entonces da la sensación de que toda la gente que está involucrada en estas cuestiones financieras de grandes bancos, etcétera, etcétera, saben que no tienen que hablar porque de una forma u otra seguramente con muchos años de condena no van a terminar. Y además, como tienen los bolsillos bastante llenos durante todos esos años, más el dinero que les puedan dar eventualmente por su silencio, pues saben que lo mejor es oír, ver y oír y ver, sí, pero callar. O sea, callar todo lo posible. Cuando David Rossi dijo, voy a ir yo voluntariamente a contar todo lo que sé, tal vez alguien pensó, no, tú no vas a ir a contar todo lo que sabes y además vas a servir de ejemplo para cualquier otro que quiera hacer como tú. Pues esta historia, este misterio, es uno más de los contenidos en el libro de Alberto Ausín, Italia Siniestra. Lo podéis encontrar en Amazon y es un buen recorrido por la cara más oculta de ese país que consideramos hermano. Alberto Ausín, muchísimas gracias por venir una vez más a compartir tu conocimiento a Días Extraños. Muchísimas gracias a ti, Santi, me lo he pasado muy bien, como siempre. Aprovecho para desearte a ti y a todos los oyentes de Días Extraños un feliz y próspero año nuevo 2021.